Buenas noches, gracias por permitirme una vez más llegar a tu hogar. Hoy es martes 13 de octubre del año 2020. Es una bendición poder nuevamente en este segundo taller que vamos a estar presentando, ¿verdad? Lo que es la importancia, ¿verdad?, del manejo adecuado de nuestros pensamientos, porque todos pensamos. De hecho, aunque en algunas ocasiones, cuando pequeños nos hayan dicho, nene, tú no piensas, pues realmente todos pensamos. El que no pensemos a veces, ¿verdad?, las cosas con muchas buenas ideas y cometimos errores, no quiere decir, ¿verdad?, que no pensemos. Es una facultad maravillosa, tremenda, lo vamos a estar viendo, y de un alto impacto emocional. Y el tema central de todo este mes es el mismo. Pensar es más importante de lo que piensas, por lo tanto, piensa en lo que estás pensando. Hemos estado mencionando en otras ocasiones, y cabe mencionarlo nuevamente, que cuando miramos la Biblia, la palabra nos muestra un Dios que es un ser pensante. Un Dios que dice a través de diferentes profetas, lo que he pensado lo realizaré. Los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de bien. Por lo tanto, nuestro Dios, cuya esencia es espiritual, tiene la capacidad y la función de tener pensamiento. Por lo tanto, concluimos que la acción de pensar, la facultad de tener pensamiento, es de origen y naturaleza espiritual. Por eso yo digo, Dios, cuya esencia espiritual es, o no tiene, mejor dicho, funciones neurofisiológicas, porque no tiene un cerebro biológico. Por lo tanto, los pensamientos cumplen con una función dual, concepto desarrollado por el doctor Héctor Colón, presidente y fundador de la Universidad de Neuroteología de Puerto Rico. Continuamos, ¿verdad? Decimos con respecto a esto lo siguiente: los pensamientos son la máxima función con la cual hemos sido dotados por Dios y el ente ejecutivo de nuestra espiritualidad. Debido a que los pensamientos entonces son procesos neurofisiológicos del cerebro donde está implicada toda actividad y gestión espiritual, la iglesia debe tener todo el conocimiento revelado al respecto. Como creyentes, usted y yo, como personas que le servimos a Dios, debemos conocer la trascendencia de los pensamientos como una función de carácter espiritual, abstracto, intangible, invisible, y cómo éste puede llegar a impactar la vida integral de todas las personas. Por lo tanto, debemos saber que la principal función del pensamiento es la de integrar de forma coherente toda la información que recibimos y autogeneramos, toda esa información que
autogeneramos, porque autogeneramos información y también recibido. Y esto es la corteza cerebral la que es la responsable de tener toda esta percepción, de percibir todos estos estímulos externos e internos. La corteza cerebral, por lo tanto, es la entidad física y neurobiológica que nos garantiza a usted y a mí que toda experiencia vivida en todos los niveles de cualquier naturaleza, sea abstracta, espiritual o física tangible, habrán de tener lugar, atención y consideración a nivel de nuestro ser integral. Nada se escapará a nuestra facultad de percibir, de pensar, de vivir orientados en el ambiente en el cual nos estamos moviendo. Vamos a estar, por ejemplo, para que tengamos, vamos a ver esta próxima view. Como ustedes pueden ver ahí, vemos pensamientos, vemos emociones, vemos conducta. Cuando hablamos de pensamientos, que son procesos que se dan en nuestra corteza cerebral, esa capita arrugadita que usted ve en fotos, ¿verdad?, que es de aproximadamente 5 milímetros de espesor. Esa es la corteza cerebral. Está la corteza visual, occipital, corteza parietal, corteza temporal y lóbulo frontal. La corteza frontal es la encargada, la que la ciencia ha descubierto a través de imágenes de resonancia magnética que se activan en función de nuestra destreza del pensamiento, la creencia, la inteligencia, lo que es la creatividad, todas esas funciones ejecutivas, todas esas capacidades cognitivas, es el lóbulo frontal, ¿verdad?, el que nos da el soporte para poder desarrollar todos estos pensamientos críticos, destreza del pensamiento que hablé, lo que es el poder razonar, lo que es evaluar, lo que es analizar, lo que es inferir, lo que es identificar, lo que es distinguir, lo que es poder darle significado a las cosas. Es a nivel de nuestro lóbulo frontal que lo podemos lograr, una facultad tremenda y que nos separa del resto de las especies biológicas, nos distingue del resto de las especies biológicas. Cuando hablamos de pensamiento, estamos hablando de algo trascendental, que gracias a esa capacidad que tenemos, hemos logrado llegar hasta donde a donde estamos actualmente evolucionados, como dije en la clase anterior, en muchos aspectos, en las comunicaciones, en la medicina, en la arquitectura, en la transportación. Hemos trascendido, hemos superado aún nuestra propia genética y lograr cosas que eran imposibles lograr si no hubiéramos desarrollado todos estos avances tecnológicos. El doctor Colón decía en una ocasión, dijo, todo lo que vemos es producto de un pensamiento. Y cuando evaluamos realmente esa expresión, es cierto, todo lo que usted puede ver a su alrededor, no importa hacia dónde mire en su casa, hacia arriba, hacia abajo, cualquier cosa que usted vea fue el producto de un pensamiento. Alguien lo pensó, alguien diseñó, se dio cuenta de la necesidad y tuvo el propósito, ¿verdad? Surgió el propósito también a nivel del pensamiento y comenzaron a crear las cosas con un diseño, unas características, una forma, una naturaleza de manera tal que se pueda cumplir el propósito. No importa lo que usted vea, querido hermano, no importa hacia dónde usted esté mirando ahora
o cómo se mire, no existe nada que no tenga un propósito. Por lo tanto, no se crea nada sin un propósito. Es maravilloso poder entender que nosotros como seres limitantes hemos logrado tantos avances, cuanto más nuestro Padre Celestial que te ha creado a ti, cuanto más te ha creado a ti con un propósito excelente para este tiempo que te ha tocado vivir. La capacidad de pensar nos mismos nos puede construir y alcanzar el propósito en el Señor. Podemos gestionarlo adecuadamente, pero también a través de los pensamientos podemos destruirnos. Muchas personas se han destruido, se han autodestruido por causa de lo que han pensado. Yo creo que no puedo vivir, yo creo que no quiero seguir adelante, yo quiero terminar con esto ya, yo quiero terminar con el otro. Wow, tantos pensamientos que surgen en nuestra cabeza, en nuestra mente, por decirlo de otra manera. Según estudios realizados, aproximadamente 7,000 pensamientos diarios circulan por nuestra cabeza, por nuestra mente. Cuando hablamos cuando vemos esa imagen, pensamientos, y es que los pensamientos como procesos neurofisiológicos producen una sinapsis, unas moléculas químicas. No quiero explicarte esto con mucho detalle. Simplemente cuando tenemos pensamientos se produce también, además de esos impulsos eléctricos, unos impulsos químicos que crean unas moléculas en el área del sistema límbico, una descarga, y lo que llamamos, ¿verdad?, sensaciones a nivel, ¿verdad?, de la ciencia se conoce como sensaciones. Nosotros los conocemos como emociones, y esas sensaciones nos hacen sentir de cierta manera. O sea, produce en nosotros sentimientos, produce en nosotros también estados de ánimo. Cuando esos sentimientos se enquistan con el tiempo y estamos de la misma, por darte un ejemplo, la persona que tiene un problema y piensa cuán grande es el problema y no ve solución y no ve salida, comienza a sentir frustración o tristeza o ira, y cuando diariamente siguen ese sentimiento enquistándose ahí, se convierte en un estado de ánimo que puede llegar a ser un hábito. Y se va el gozo. No existe el gozo en estos estados de ánimo, y cuando estamos en estos estados de ánimo todo lo vemos negativo, pero qué bueno saber, ¿verdad?, esto. Básicamente los pensamientos o nuestros pensamientos generan emociones. No podemos pensar en un problema, en situaciones difíciles, en cuán mala está la situación y sentir gozo. No es posible. El cerebro trabaja holísticamente, está interconectado por millones de neuronas, por trillones de células más pequeñas a nivel cerebral, y todo está conectado, todo está interconectado. Lo que pienso va a tener un efecto sobre mi sistema límbico, o sea, me va a hacer sentir de cierta manera, y por lo tanto va a haber una conducta. La gente sabe cuando estamos tristes y nos lo dicen: oye, tú te ves triste hoy, mira, tú te ves enojado hoy, mira, tú te ves preocupado, porque nuestro cuerpo, nuestros órganos, todo nuestro ser revela lo que tenemos por dentro. Podemos continuar ahora mismo diciéndote: esto básicamente es lo que te estoy hablando, y te hablo de esto, de lo que es el cerebro, porque para mí ha sido una bendición poder entenderme, poder conocer esas estructuras y esas áreas donde está implicada nuestros pensamientos, nuestra creatividad, nuestra imaginación, nuestras creencias, toda la motivación a nivel límbico, todo ese sistema de recompensa, ese sistema de memoria
fascinante que tenemos de poder recordar, de poder evocar todos esos buenos recuerdos, pero también llegan los malos recuerdos. Qué bueno poder gestionar adecuadamente, darnos cuenta, observar cómo es que nos estamos sintiendo para poder gestionar lo que estamos recibiendo desde nuestra memoria o lo que estamos creando con el pensamiento, porque creamos problemas, creamos situaciones con el pensamiento, pero también podemos crear una vida victoriosa, una vida triunfante, y hoy día eso es posible. Científicamente muchos medios han ya descubierto cómo nuestros pensamientos tienen un efecto positivo o negativo sobre nuestra vida, sobre nuestra salud y tantos otros sistemas que tenemos. Y vemos ahí, ¿verdad? Y decía de la importancia de conocernos, porque definitivamente si yo tengo un auto y yo lo conozco, que tiene un fallo, yo puedo arreglarlo, yo puedo trabajarlo en ese momento, pero posiblemente si no tengo el conocimiento, voy a depender de una grúa, voy a depender de un mecánico. Me sorprende que yo en un centro comercial estaba saliendo de él y de repente miré y había una mujer con el bonete del motor abierto y vi que movió algo allí, no sé, metió la mano, cerró la tapa y me quedé observando y vi que prendió el vehículo y se fue. Y yo dije, wow, mire, ella sabía dónde estaba el problema, ella sabía cómo resolverlo. Igualmente a veces nosotros tenemos fallos y no sabemos gestionar lo que estamos sintiendo, lo que estamos percibiendo, dejamos afectar por eso. Y en estos tiempos que estamos viviendo mucho más. Por ejemplo, quiero darte solamente 3 áreas del cerebro donde están relacionadas todo lo que hemos estado hablando. La corteza cerebral es esa capita arrugadita que tú ves ahí. Ya te hablé de eso, de que están las funciones ejecutivas, la percepción que recibimos a través de los sentidos externos. Es en la corteza cerebral donde se interpretan lo visual, lo olfativo, la audición, el tacto. Todo pasa a ser interpretado ahí en esa corteza cerebral, que es esa capita arrugadita, ¿verdad? Finita que te estuve hablando, pero que contiene cuerpos neuronales sobre 100,000 millones y sobre 3 trillones de células más pequeñas en esa capa que cubre lo que se conoce entonces ahí adentro como el sistema límbico, que ahora lo vas a ver en esa imagen. Es esa área ahí central, ¿verdad? Ese que ustedes ven ahí es el hemisferio derecho, ¿verdad? Es como si hubieran rebanado ahí la mitad del cerebro, ¿no? Y usted lo está viendo para que usted vea. Entonces el sistema límbico hay un montón de estructuras tremendas, ¿verdad? En las que están implicadas, como ya te dije, ahí se descargan los químicos que produce el cerebro a través de nuestros pensamientos. Y ahí se descargan en ese sistema límbico y nos hace sentir de cierta manera. Ahí está el hipocampo relacionado al aprendizaje y a las memorias y otras estructuras más que no vienen al momento de decírtela. Y también está el tronco encefálico, que es esa parte alta de nuestra columna cerebral, y por ahí bajan todas las funciones biológicas. Si yo decido mover esta mano es porque lo decidí en el cerebro y bajó un impulso eléctrico y a través del sistema nervioso periférico, no central, periférico, y la acción motora de mover el brazo se va. Somos una maravilla, hermano, somos una maravilla. Y el sistema más importante, hermano, el sistema más importante nuestro es el sistema nervioso, que se divide en el sistema nervioso central,
más importante y que está protegido por el cráneo, por huesos, por el cráneo y por la espina dorsal. La médula espinal está protegida por la espina dorsal. Y luego nervios salen de ahí, lo que se conoce como el sistema nervioso periférico. O sea, somos una maravilla y ese sistema nervioso central es el que gestiona toda nuestra vida y controla muchas funciones a través también del sistema periférico que le hablé. Somos una maravilla. Vamos a ver brevemente este videíto. No tenemos prisa, tenemos tiempo. Vamos a ver este corto videíto para que usted sepa, ¿verdad? Lo que es un resumen breve de lo que hemos estado hablando. Veamos. Ahí usted ve el cerebro humano, está viendo esa capita arrugada en la corteza cerebral de lo que estamos hablando, protegida por el cráneo. Nos vamos a meter ahí adentro. Ahí adentro en esa corteza cerebral están las sobre 100,000 millones de neuronas que le hablé. Esas estructuras, ¿verdad? O arañitas que se ven ahí más grandes, son neuronas y eso tiene patitas que se le llaman dendritas o espinas dendríticas, y también hay un axón, un rabito más largo es el axón, y vamos a estar viendo eso. Ahí en el fondo usted ve otras células más pequeñas que son las células de soporte, lo que se llaman células gliales. Funciones tremendas. No puedo entrar en eso, hermano, pero esto es maravilloso. Esto es un universo. Y cuando usted ve esos movimientos, son impulsos eléctricos, porque cuando nuestra corteza cerebral está realizando los procesos de percepción y está entrando en función, es a través de actividad eléctrica, de átomos, de partículas subatómicas, lo que conocemos como física cuántica, son procesos eléctricos. Por eso cuando usted va al médico y le van a hacer un electroencefalograma, le ponen unos cablecitos en la cabeza que lo que mide es la actividad eléctrica que se está dando ahí en la corteza cerebral, y eso se mide en milivoltios. Aquí en la iglesia estuvimos realizando este estudio en personas que estaban en proceso de disciplina espiritual, de adoración, de meditación, y lo que ocurría, esa actividad brutal, era un tsunami de corriente, de actividad que se daba ahí cuando estábamos en estos procesos de naturaleza espiritual. Oh, qué maravilloso. Yo me pongo a pensar en aquella expresión que Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él. Es maravilloso. Jesús estaba hablando que dentro de nosotros, los que creemos en Jesús, se iba a dar unas corrientes, ¿verdad? Que Jesús las describió como corrientes de agua viva, algo dinámico, no algo estático. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Continuamos con el videíto, está en su corteza cerebral, y ese rabito más largo pues es el axón, y ahí adentro ya se están formando esas moleculitas, esos neurotransmisores que van a ser descargados en el sistema límbico. Y esto lo vamos a ver, son procesos de entrada y salida de iones de potasio, de calcio, de sodio, y ese movimiento genera dentro de ese rabito, de ese tubito donde están entrando esos iones, produce esos movimientos, son impulsos eléctricos. En neurociencia se conoce como potencial de acción, que es donde va la información, donde viaja la información. Y mientras eso va ocurriendo dentro de ese tubito, se han formado, usted ve unas bolitas más grandes ahí. Esos son unas vesiculitas, unas bolitas que dentro tienen esos neurotransmisores, que algunos son serotonina, algunos son dopamina, por decirte algunos. Y eso
neurotransmisores son conformados dentro de la neurona. Escucha esto, de acuerdo a la naturaleza del pensamiento que están generando. De acuerdo a la naturaleza del pensamiento que está generando. Qué extraordinario, hermano, que podemos fabricar dentro de nosotros a través de toda la verdad de Dios y teniendo pensamientos, como dice la misma palabra, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. La Biblia dice: tú guardarás, Señor, en completa paz, una emoción a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué maravilloso, hermano. Pero si tenemos pensamientos negativos, pensamientos de frustración, de qué duro es esto, y nos contamos esa historia y no lo voy a poder lograr, y creo que no puedo, no nací para esto, no tengo recursos, eso va generando una serie de sentimientos desagradables que que dañan nuestra salud también. Esas bolitas, cuando llegan ahí al final de ese tubito, se rompe esa vesícula a través de un proceso que se conoce como exocitosis. No puedo explicar tampoco esto demasiado. Es un proceso tripartita donde las células de soporte más pequeñas actúan ahí, que se llaman astrocitos. Y entonces ahí se van descargando. Ahí se ven pocos, pero son miles de neurotransmisores que se van descargando en ese espacio sináptico de la neurona, o el axón de la neurona presináptico, hacia la próxima neurona, que los capta y envía y continúa con la información. Y ese es el que te va a hacer sentir de cierta manera, cuando hablo conductualmente, ¿no? Porque la sensación de la emoción se da cuando se descargan esas bolitas más grandes en ese espacio que usted ve más bolitas pequeñas, son los neurotransmisores. Y ahí es que se produce la sensación. Ahí es cuando tú dices: ¡ah! ¿Cómo me siento? Y luego ese neurotransmisor es recaptado por la próxima neurona y continúa el viaje. Y si usted se siente triste, su cara lo va a decir. Su cara lo va a decir. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Esa descarga que se dio ahí ya es a nivel límbico, porque la corteza cerebral está compuesta de los cuerpos de la neurona, lo que se conoce como el soma, pero el rabito largo descarga y entra al sistema límbico, y es el que lleva los transmisores y se descargan ahí. Qué maravilloso todo esto que la ciencia ha descubierto y que la Biblia nos muestra. La palabra dice: pondré coherencia entre pensamiento y conducta. Qué maravillosa. Dios sabía ya esto. Claro, Él nos formó, Él creó este maravilloso ser. Usted y a mí, con un tremendo valor. Vamos a continuar. Vamos a ver, entrarle a la palabra en algo, ¿verdad? Sencillo, pero que Pablo, el apóstol Pablo, descubrió el problema, o sea, la causa de la separación entre Dios y los hombres en aquella primera pareja. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3, Nueva Versión Internacional: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes se han desviado de un compromiso puro y sincero. El apóstol Pablo está diciendo aquí que la raíz causa de la separación, de cómo fueron engañados, fue un manejo inadecuado de los pensamientos. Vamos a dar un paseíto breve por lo que ocurrió allí, ¿verdad? Vamos a recrear ese momento para que podamos entender. Recuerden la importancia, hermano, la importancia de lo que estás pensando. En la vida vamos a llegar hacia donde nuestros pensamientos nos están dirigiendo.
los pensamientos nos están llevando a algún lugar. Dice la Biblia, ¿verdad? Génesis capítulo 3 empieza diciendo, pero la serpiente era astuta. La gente astuta trata de manejar tus pensamientos y lo que has creído. Dice que era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo huerto, de todo árbol del huerto. Note que esta pregunta, igual que toda pregunta, busca tu atención. Esta pregunta buscó la atención de Eva, en este caso, que fue a la primera que abordó. Porque toda pregunta busca una respuesta. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ella le dice, mire cómo empieza el manejo de los pensamientos, el movimiento, la astucia para lograr cambiar un pensamiento que ya había en ella. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, ya estaba clara. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Fíjese que ella tenía almacenado en sus memorias, ya estaba consolidada esta instrucción de Dios. O sea, el pensamiento de Dios, o sea, lo que Dios pensaba al respecto, ¿no? Dios le había dicho, y ella así lo expresa, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Ella estaba clara, ella estaba bien segura de lo que Dios había establecido. Continuamos. Continúa el manejo del pensamiento. Mire, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Mire la propuesta que le hace, ¿no? Una media verdad. Y sigue manejando, ¿verdad? Gestionando o tratando de cambiar el pensamiento que ya Dios había depositado en ella y que estaba almacenado en ella. Seguimos. De repente, el pensamiento produjo una descarga química que llegó a su sistema límbico, como hemos aprendido. Porque un pensamiento genera ¿qué? Emociones. Nos hace sentir de cierta manera. De hecho, comenzamos a ver las cosas desde otro punto de vista. Veamos. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Te pregunto, ¿acaso era la primera vez que ella veía ese árbol? No, ella sabía que era el árbol del medio del huerto que no podían comer ni tocar. Sin embargo, aquí la Biblia nos muestra y nos revela una verdad tremenda. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Fíjese cómo ahora está bajando a sus emociones y está viendo de otra manera el árbol que ya había visto anteriormente, porque ahora lo está viendo con un nuevo pensamiento que está siendo ¿qué? Cambiado por la astucia de alguien. Vio que era agradable a los ojos, está teniendo sentimientos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y vino la conducta. Fíjese que hasta aún lo que estaba sintiendo, viendo que era agradable el árbol, tenía la oportunidad todavía de desistir, porque aún una de las destrezas del pensamiento es
tomar decisión y concluir. Y la Biblia dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y esto era un pensamiento cautivo que había entrado en ella, en el juego de la confrontación, bajo la astucia de este enemigo. Dice que tomó del fruto, vino la conducta, hermano. Vino la conducta, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Dice la Biblia que fueron abiertos los ojos de ambos. O sea, entró el conocimiento del bien y del mal, porque antes vivían en un estado de inocencia. Y de repente ahora vino la conducta y hubo consecuencias. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Que mucho tratamos de cubrir cuando metemos la pata. El papá de un amigo mío decía: cuando metas la pata no la trates de sacar porque la vas a meter 2 veces. Eso es interesante, ¿no? Pero mire cómo comenzaron a cubrirse, a cubrirse. Continuamos. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles. Mire cómo se nublaron esas funciones ejecutivas del lóbulo frontal, el razonamiento. ¿Cuántas veces habían escuchado la voz de Dios? Esa voz que le era familiar, que le era agradable, ahora le produce que tienen que huir. Ahora le produce miedo, lo vamos a ver más adelante. Le produce culpa, le produce vergüenza. Fíjese cómo se nos nubla la mente, por decirlo así, cuando estamos en actividades pecaminosas y la tendencia en nosotros es a cubrirnos y la tendencia en nosotros es a huir. A huir. Continuamos. Sentimientos desagradables. Yo no quiero ni imaginarme qué sintió esta pareja por primera vez en su vida. Por primera vez en su vida, sentimientos desagradables, porque mientras vivieron en la presencia de Dios, no habían sentimientos desagradables. Si estás experimentando sentimientos desagradables, hermano que me estás escuchando, amigo que me estás escuchando, necesitas estar en la presencia de Dios. Porque Él no desea rechazarte, Él desea aceptarte y tiene un camino para ello. Se acerca, dice Génesis 3:10, ¿dónde estás tú? Te está preguntando Dios. Dios sabía dónde estaba. Nada se puede ocultar de la presencia del Señor, pero quiere participar con Él de lo que está ocurriendo. ¿Dónde estás tú? Y él respondió: escuché tu voz y tuve miedo. El miedo en forma de pánico nos hace o huir, o paralizarnos, o atacar. En este caso, se escondió, huyó, miedo, pánico. Y dice, porque estaba desnudo, o sea, sintió vergüenza, segunda emoción desagradable, la vergüenza. Y dice, y me escondí, la culpa. La Biblia dice que huye el impío sin que nadie lo persiga.
La Biblia, el apóstol Pablo habla de esta culpa existencial cuando no le servimos al Señor en sentimientos a veces de vacío, de vacío. Tres emociones malas: miedo, vergüenza y culpa. Y me pregunto si este hombre llamado Judas fue lo que experimentó en aquel momento que traicionó a aquel hombre que había estado con él durante 3 años y un poco más, que había visto que este maestro llamado Jesús hacía cosas maravillosas, hacía milagros, sanaba a la gente y también no solo sanaba a la gente, los amaba, tocaba a los leprosos. Judas había visto todas estas cosas, pero de repente traiciona al Señor a tal nivel que cuando ve lo que ha hecho, trata de devolver y revertir el proceso que ya estaba encaminado hacia la cruz del Calvario. Comienza a negociar con ellos, toma, entregado sangre inocente, y le dijeron: allá tú. O sea, resuélvete tú con eso. Tienen que haber sido estos sentimientos los que entraron en Judas: el miedo, el pánico de lo que había hecho. La Biblia dice que se arrepintió, pero no fue al lugar a buscar el perdón y huyó. Tiene que haber sentido pánico, tiene que haber sentido vergüenza por lo que había hecho, tiene que haber sentido culpa, una culpa tremenda que lo llevó, hermanos. Usted conoce el final de esta historia. Judas se quitó la vida, y así hay gente, hermano, quitándose la vida por cosas que guardan el secreto. Y Dios quiere limpiarte, Dios quiere perdonarte, Dios quiere sanarte. Él no te va a declarar culpable, Él lo que quiere es declararte inocente por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Qué maravilloso poder servirle al Señor. El problema ahora que tiene Adán y Eva, volviendo a la historia que estoy contando del principio, el problema de ambos es que ahora tienen un conocimiento del bien y del mal, lo cual iba a provocar una lucha interior sobre quién gobernaría en sus pensamientos. ¿Quién gobernaría en sus pensamientos el bien, el mal, lo que es correcto, lo que no es correcto? Y fíjese que tener el conocimiento del bien y el mal, que lo tenemos usted y yo, no es malo. El problema es que hacemos lo malo. De hecho, la Biblia dice que Dios dice: ahora el hombre es como uno de nosotros. Eso está en Génesis, ahí más adelante de estos versículos que estoy leyendo. Ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea, Dios también tiene conocimiento de lo que es bien y de lo que es mal, de lo que es correcto y de lo que no lo es. Lo que pasa es que a Dios no lo gobierna el mal, a Dios lo gobierna el bien. Y si tú tienes una percepción incorrecta de Dios, como le ocurrió a esta pareja que ahora veían ese Dios que había sido amoroso, lo vemos huyendo, la voz que le era familiar, ahora le causa turbación, le causa conflicto interno, emociones desagradables, y Dios no quiere que tú sientas eso. Si tú sientes eso cuando miras a Dios, lo estás percibiendo como un Dios que quiere destruirte y no como un Dios que quiere amarte y perdonarte. No importa la gravedad o la cantidad de pecados que hayas cometido, el Señor quiere limpiarte, quiere levantarte. Él te ha creado, eres un tesoro de incalculable valor para Él. Entiende eso, recíbelo en tu pensamiento, que esa sea la creencia que te gobierna y camina de la mano con el Señor. En otras palabras, ahora tendrían pensamientos divididos. Su manera de pensar los llevó a alejarse de su creador. Ahora pensaban que su creador no los vería si se escondían. Hay gente que se esconde y no sabe que Dios le está viendo.
Y no importa que no creas en Dios o que piense, ¿verdad?, que Dios no existe. Eso no viene al caso. Como quiera, Dios está viendo y todas nuestras decisiones tienen consecuencias. Ahora el mismo Dios que le era familiar, ahora le causaba miedo, vergüenza y culpa. Ahora tienen una percepción incorrecta de Dios y también la podríamos tener nosotros a través de lo que pensaban. El problema principal entonces fue su manera de pensar. Veamos cómo, vamos a dar un paseíto por la Biblia y para terminar más adelante, para no seguir, ¿verdad? Y veamos Génesis capítulo 6, versículo 5. Todos han oído hablar del diluvio, Noé, los animales, el arca, ¿verdad? Ese diluvio que destruyó muchas especies biológicas. ¿Sabe cuál fue el problema? Lo dice en Génesis 6:5 y lo leo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, deseo de los que pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. O sea, no era hacia el bien. Lo vemos aquí entonces que un mal manejo de los pensamientos, realizando el mal, ¿verdad? Porque tenían el conocimiento del bien, pero ahora no tienen el poder, el dominio propio para hacer lo que es correcto, lo que Dios espera. Por lo tanto, estaban inclinando hacia el mal, producto de lo que fue entonces el diluvio según la historia. También vemos más adelante en Génesis capítulo 11, versículos 5 al 6, el evento de la Torre de Babel en que Dios descendió, ¿verdad?, y confundió las lenguas. Y vean qué fue el problema también. Leo. He aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada dejará de existir. Ahora de lo que han pensado hacer. Dios mismo está diciendo que lo que ellos estaban realizando fue producto original de un pensamiento. Y usted, si quiere leer la historia completa, puede ir sobre ello para que vea cuál fue sus intenciones, ¿no? Y las intenciones es también una facultad del pensamiento. Ahí tenemos intenciones. Luego vemos al profeta Elías, Primera de Reyes, capítulo 18 y 21, en aquel momento en el monte Carmelo. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hermano, tenemos que tomar decisiones. Tenemos que definirnos. Tenemos que cambiar la forma en cómo nos estamos conduciendo. Si le servimos a Dios, es a Dios. Y si no, hacia el otro lado. Pero Dios desea que nos definamos y que procuremos, ¿verdad?, expresar nuestras palabras con hechos también. Veamos también lo que ocurre, ¿verdad? El profeta Isaías ya lo había dicho al principio, es Dios hablando. Deje el hombre inicuo sus pensamientos. Dice Dios, porque mis pensamientos, ¿está viendo que Dios es un ser pensante? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y dice más adelante, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Dios es un ser pensante. Podemos tener acceso a sus pensamientos. Dice también Dios a través del profeta Jeremías, capítulo 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos un fin o el fin que esperamos o que esperáis. Dios es un ser pensante,
puedes tener acceso a través de Jesucristo y expresarle lo que sientes, expresarle tus situaciones y descansar en Él, prestar atención en Él. Continuamos. Esto que te voy a hablar ahora es maravilloso, es tremendo lo que ocurrió cuando Cristo fue llevado de bebé al templo. Lo que ocurrió allí reveló lo que Cristo iba a hacer. Voy a leer solamente en Lucas capítulo 2 este versículo. Simeón, un hombre piadoso que fue el que presentó a Jesús allí en el templo, que Dios le había dicho que vería al Mesías, etcétera. Y allí cuando Simeón ve a este niño, comienza a profetizar y dar una palabra y dice esto: Jesús fue puesto para caída y para levantamiento de muchos y para señal que será contradicha, para que sean revelados los ¿qué? Dilo, revelados los ¿qué? Los pensamientos de muchos corazones. Simeón está diciendo: este hombre viene a trabajar con lo que la gente tiene por dentro, porque él sabe lo que la gente tiene por dentro. Vamos a ver cómo Jesús en su ministerio utilizaba esta expresión. Te voy a dar una de ejemplo. ¿Oíste que fue dicho en la Biblia: no matarás? Mas yo os digo que el que se enoje contra su hermano ya comete pecado. Note cómo Jesús hace una reforma de la ley, porque la ley simplemente señalaba la falta, pero no hacía nada por lo que causaba el que se llevara a cabo la infracción. Y Jesús está diciendo: ¿oíste que fue dicho en la ley: no matará? Mas yo dijo: cualquiera que se enoje, porque el enojo no está afuera, el enojo se produce dentro. El enojo se produce dentro. Por causa de ese sentimiento, como hemos aprendido, ese sentimiento que brotó ahí, esa sensación de enojo que lleva a matar a la gente, fue producto de un pensamiento, o sea, de una interpretación que hice del hecho o de la experiencia que viví. Y esa interpretación que hice: no me debió haber hecho esto, me traicionó. Está utilizando las destrezas del pensamiento, del razonamiento en contra nuestra y no a favor. Y esa interpretación desde ese punto de vista produjo esa sensación de enojo. ¿No ve? Entonces Jesús lo que está diciendo es: vamos a trabajar con lo que tenemos por dentro. Igual cuando dijo: oíste que fue dicho, ¿verdad?, en la ley, no adulterarás. Mas yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella por dentro, no por fuera. El pecado se da dentro, no se da afuera. Afuera se da la expresión, el resultado de lo que tenemos por dentro. Yo quiero dejar hasta aquí esta clase, pero quiero dejarte con esta: no te quedes, ¿verdad?, en el aire o incompleto. Yo quiero decirte que el Señor, no importa lo que haya venido a tu pensamiento, porque mire, hermano, las memorias nos envían y evocan todos esos recuerdos que nos hacen sentir a veces culpables o nos hacen sentir vergüenza por cosas que hemos cometido, y las guardamos ahí y siguen dañando nuestro interior y dejan de producir esa vida en nosotros, ese gozo. El Señor te dice, te lo voy a decir en español: a mí no me importa lo que haya hecho, a mí me importa lo que hagas ahora. Al Señor le importa lo que tú hagas de ahora en adelante, porque tu pasado Él lo puede borrar. Y si acaso ya tú has sido perdonado y todavía esos pensamientos te asaltan,
debes recodificar esa memoria. Y cuando venga ese pensamiento, mirar al Señor y decir: gracias porque yo he recibido tu perdón. Necesitamos recodificar todas esas cosas que Dios ya perdonó y que tocan la puerta de vez en cuando sin ser invitada. Te bendigo en esta noche. Adelante en el Señor. No te pierdas el tercer taller el próximo martes. Así que te bendigo. Oro al Señor en este momento. Gracias, Padre, por este tiempo que me permites estar aquí, llegar a estos hogares, Señor. Así como yo he podido entender en parte, Señor, esta función maravillosa, esta capacidad de pensar que tú nos has otorgado, Señor, que ellos también puedan entenderlo, que puedan percibir, pensar en lo que están pensando, identificar esos pensamientos castrantes, esos pensamientos que producen sentimientos desagradables o sentimientos de soledad, cuando tú has dicho: yo estoy contigo, yo estoy contigo. El Señor te dice: yo estoy contigo, no estás solo, yo te visito en este momento. Si tú crees, es posible que ríos de agua viva fluyan por tu interior, por todo tu ser, y produzcan esa vida que también Jesús le prometió a la samaritana, que el que bebiere del agua que Él le daría no tendrá sed jamás, sino que esa fuente que Él produciría en Él saltará como vida dentro de Él, como una fuente de vida dentro de Él. Qué bueno, nuestro Dios es un Dios dinámico, nuestro Dios es un Dios real, nuestro Dios es un Dios verdadero, y te ha dado a ti y a mí la capacidad de poder entenderle, de poder comprenderle, de poder aceptarle y levantarnos y continuar con nuestra vida. No te dejes frustrar por los tiempos que estamos viviendo. Así que te bendigo nuevamente. Amén. Gracias por permitirme entrar a tu hogar. Gracias, Señor.